Bueno, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar entonces las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación de esta pieza gráfica tipográfica. Bueno, vamos con Mauricio. Mauricio, creo que definitivamente tenemos que proponer más todavía, ¿cierto? Mucho más desde lo que tiene que ver con manejo, juego con la tipografía. Por allí se hace algo de fondo, ¿cierto? Con respecto a la palabra century, ¿cierto? Pero creo que definitivamente hace falta mucha más propuesta. ¿Listo? Si tú miras los referentes que están en la plataforma y además el encuentro sincrónico en donde explicamos mucho de esos referentes, te podrás dar cuenta que todavía hace falta mucha más propuesta, tanto por composición como por manejo de color. ¿Listo? Y explotar mucho más el tema de jugar con la tipografía. ¿Listo? Algo tienes en cuenta aquí, ¿cierto? Cuando haces esta C y la E de Century, pero hasta ahí, todo lo demás es completamente plano, ¿cierto? Sin ir un poco más allá con respecto al manejo de cambios de tamaño, cambios de dirección, ¿cierto? No solamente porque aquí se cambió el tamaño de una letra a otra, ¿cierto? Sino, y de pronto por aquí porque se giró este texto, sino que haces, ¿cierto? Realmente con toda la pieza para que los elementos se integren en diferentes aspectos de diseño, no que como que cada uno aquí, bueno, ya hicimos esto con el texto, aquí agregamos otro texto, aquí lo repito, aquí hago una muestra, pero realmente lo que estamos haciendo en sí es digitar textos y cambiar tamaño y de pronto cambiar color, pero realmente no estamos proponiendo diseño. ¿Listo? Bueno, vamos con Melissa. Bueno, Mauricio, entonces diría que hay que cambiar la propuesta muy radicalmente, ¿no? Y algo que se me pasaba, no podemos, ¿cierto? Coger la tipografía y deformarla. Eso no se debe hacer con ninguna tipo. Con Melissa. Bueno, Melissa, yo diría que definitivamente nos hace falta revisar las propuestas que hay en la plataforma, los referentes. Creo que aquí apenas nos estamos limitando a colocar unos textos, ¿cierto? Perdón, un segundo. A colocar unos textos en donde se cambia el tamaño, de pronto se cambió el color, se hizo aquí algo con un century en diagonal y se dio un color de fondo, pero allí no estamos proponiendo absolutamente nada de diseño. ¿Listo? Absolutamente nada. Creo que la propuesta tiene que evolucionar en su totalidad, tiene que tener un giro bastante radical de 360 grados. Reitero, mira los referentes. En el encuentro sincrónico adicionalmente se explicaron uno por uno y esos referentes son un punto de partida, un punto de calidad mínima para la propuesta de diseño. Aquí definitivamente, como te digo, no estamos haciendo propuesta de diseño, solamente estamos colocando unos textos con unos cambios allí de tamaño, quizás de color, y ya estuvo. No estamos jugando para nada con la tipografía, con los caracteres. ¿Listo? Entonces creo que hay que evolucionar bastante. Paola Andrea. Bueno, Paola, yo creo que
tú intentas hacer cosas interesantes allí en la propuesta. Creo que va bien, pero todavía se puede mejorar bastante. Cosas interesantes, lo que haces aquí con este Cooper Black, con estos números aquí en el fondo, con ese manejo de color de los números que son en azul como el fondo, pero son más claros para que exista algún tipo de contraste, pero al final cada un contraste por armonía, no colores diferentes sino armónicos. Eso me parece bastante bueno. De todos modos sugiero que esos contornos para esos rectángulos no sean negros, ¿cierto? Quizás deberían ser de un color violeta como el relleno, pero luego vas y los aclaras un poco. Utilizas el mismo color de relleno y luego los aclaras. O en su defecto, utilizas el mismo, pero lo oscureces. El tema es que lo que yo siempre aconsejo, hasta no saber manejar muy bien el tema de contornos, es mejor no utilizarlos. Mejor sin contorno esas formas y que se vean formas más naturales, no tan artificiales. ¿Listo? Si tú les quitas el contorno a esos dos rectángulos, de hecho a los cuatro, vamos a obtener formas más naturales, menos artificiales. Cuando hablo de artificiales quiere decir no como tan dibujados, por ejemplo como este amarillo, que es el más artificial de los cuatro. Luego el más artificial es este, el que tiene aquí este relleno rosado, por decirlo de alguna forma. Y en estos otros dos se nota menos porque son oscuros. ¿Listo? Pero lo ideal es trabajar contornos transparentes, es decir, no contornos. Sugeriría que por ejemplo este 1921 se pegara, se sangrara al borde. ¿Listo? Y no dejar ese espacio allí que realmente pues no sirve de mucho y sí genera allí la sensación de que ese elemento está flotante, completamente flotante, lo que no pasa con estos dos, ¿cierto? Porque se sangran al borde del formato, quiere decir que ellos no flotan, ellos están muy bien pensados. Este sería mejor si se sangra. El amarillo quizás se sangre por abajo. ¿Listo? Está en esta misma posición, dejamos este respiro, pero se sangra o se sostiene por abajo y sin contornos. ¿Listo? Luego, el tema de estas letras acá, el ABC, esa muestra tipográfica de caracteres, muy buena, incluso abajo, perdón, en el fondo, aquí en la parte superior, bastante bien, ¿cierto? Ya hablamos ahorita de este texto, pero retomando la parte de color, ¿cierto? De estos elementos, me parece que el violeta va muy bien y más por el tema de los azules de fondo y todo eso, incluso por ahí este verde, pero creería que definitivamente este amarillo y este fucsia no compaginan con el diseño, definitivamente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pensar más bien en este verde para el fondo? Quizás la tipografía vaya en blanco o en un tono como este, ¿cierto? Y quizás más claro, casi llegando al blanco. Quizás no sea amarillo, ¿cierto? Sino que busquemos otro color, quizás azul, ¿cierto? Que tiene que ver, no necesariamente el de fondo, ¿no? Un azul oscuro, que no se aleje pues tanto de estos colores como el fucsia y el amarillo. Creo que podemos buscar dos colores allí que compaginen más con el diseño y que no se vuelvan como tan impactantes, como tan, perdón por la expresión, rechinantes, ¿cierto? Creo que podemos mejorar bastante en eso. Por otro lado, con respecto a este texto, creo que no es un buen manejo
la forma que le estás dando se ve muy extraño. Creo que en este caso se vería mejor un texto normal, horizontal y ya. ¿Listo? Creo que podría ser una buena opción. Un título allá, diseñado por Oswald Bruce Cooper, ¿cierto? Un título, un cabezote y luego debajo un texto con lo que expones aquí. Creo que podría ser más válido. ¿Listo? De todos modos, tú revisas. Creería que la pieza va bien, pero se puede mejorar bastante todavía. Sara Adarve. Bueno, Sara, realmente no estamos haciendo allí una composición tipográfica. Simplemente es una composición como cualquier otra, en donde se colocan allí tres textos allí de buen tamaño, otro texto allí debajo explicativo, una muestra allí abajo y ya estuvo el diseño. ¿Listo? Creo que con todo lo que hemos comentado, con lo que se vio en los referentes allá en la plataforma, con lo que explicamos en el encuentro sincrónico, incluso con los diseños que has visto en estos videos de observaciones, estamos bastante lejos de una buena propuesta. Creo que hay que replantearla en su totalidad. Dijimos no utilizar fotografías, lo que quiere decir que ese diseño de fondo, que es una foto, pues no se debe utilizar. La idea es jugar con las tipografías, jugar con las letras, con los caracteres, con los números, en fin. Sí agregar obviamente textos, que ya lo dijimos en el encuentro sincrónico, ¿cierto? Que describan al autor o a la tipografía o ambas cosas, pero realmente haciendo que eso sea una propuesta de diseño tipográfico y no lo que estamos en este momento evidenciando. Tres textos allí gigantes, con un texto aquí que se fluye y una muestra acá y ya. Ese fue todo el diseño. Esto creo que hay que ir muchísimo más allá. Sara, es un formato carta. Este no es un formato carta, es un formato más alargado. Hay que proponer mucho más, independientemente de que tú allí hagas un manejo de cambio de tamaño en curva, ¿cierto? Para esta tipografía, no es interesante que vuelvas y lo utilices acá. Se refleja, se vuelve un diseño muy simétrico, ¿cierto? Creo que eventualmente esto sí podría ser interesante. Esta numeración así que cambia de tamaño como en perspectiva, está el centro, pero estas aquí yo diría que definitivamente no son interesantes, excepto porque una es en altas y la otra es en bajas, pero de pronto sería mejor sangrar, ¿no? Sangrar aquí contra el borde, lo mismo esta, que no se vean completas. Una más abajo, otra más una más arriba, esta de pronto más abajo, no sé, pero realmente no es la idea como un diseño tan sencillo con un fondo plano negro. Listo, creo que hay mucho más para proponer. Listo, creo que definitivamente con los referentes que existen en la plataforma, que son un buen punto de partida, hay mucho más para proponer. ¿Listo? Sebastián Gutiérrez. Bueno, la propuesta es vertical, no horizontal, tamaño carta, ¿no? Entonces creo que tendrías que revisar y cambiar totalmente la propuesta. No se permite pues manejo de texturas, porque ya hablamos de que no se podían utilizar ni dibujos ni ilustraciones, tampoco fotos.
¿cierto? Y una textura es una foto. ¿Listo? La textura que uno puede trabajar es a partir de letras o caracteres, ¿cierto? Como se vio en los referentes, como se visualiza por ejemplo en este diseño, allí se puede trabajar algún tipo de textura, pero no fotografía. Creo que hay cosas bien interesantes con respecto a los tamaños, a los giros, en fin, a las muestras, pero aquí ya hay demasiado texto. Creo que hay que resumir y hay que mirar qué se hace finalmente con el diseño cuando se vaya todo eso de fondo, todos esos cuadritos con rellenos degradados, que tampoco es la idea utilizar porque hablamos de no utilizar gradaciones de color. Entonces creo que la propuesta tendría que cambiar bastante. Que si se puede utilizar elementos como estos que estás manejando acá, estos elementos rojizos, pero no esos cuadrados rectángulos con rellenos o degradados de color y ese tipo de cosas. ¿Listo? Vamos con Wendy. Bueno, Wendy, creo que definitivamente hay que replantear bastante la propuesta, ¿cierto? Porque si bien intentas hacer cosas interesantes desde la perspectiva, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta parte, acá también. El tema es que ese color amarillo sobre fondo blanco se pierde mucho. Eso se pierde bastante. Me parece que es interesante la perspectiva en sí, pero hay que mirar el manejo de color. ¿Listo? Bueno, de hecho, interesante. El cabezote, la sombra, los corchetes, porque al fin y al cabo son caracteres especiales que los vuelves allí como muy ilustración, ¿cierto? Y no es la idea, porque nosotros decíamos que no íbamos a utilizar mmm, ni ilustración ni fotografía. ¿Listo? Entonces ahí hay que replantear eso. Porque de hecho los caracteres deben ser iguales a los que utilizan la tipografía, ¿no? Estos textos son demasiado grandes. Deberían tener una tipografía más pequeña. ¿Listo? Yo diría que con unos 3 o 4 puntos menos de tamaño para que no se generen estos espacios gigantes entre palabras, ¿cierto? De hecho, estos textos como son tan cortos, los puedes dejar este alineado a la izquierda, este alineado a la derecha, por ejemplo. Dejar espacios por arriba, aquí por la izquierda hay, y por abajo, pero por arriba debería existir este mismo manejo de espacio. Por el lado creo que también está bien. Este tiene más problemas porque por la izquierda no tiene, por la derecha digamos que está apenas, pero se deben manejar exactamente iguales, ¿no? Los espacios internos. Por arriba sí tiene lo que este prácticamente no, por abajo ya tiene demasiado, ¿cierto? Además queda esto rarísimo, esta última línea, con esas letras ahí, cuando debería estar en una sola línea arriba. Creo que no es interesante que volteemos aquí el texto, el Century. Creo que se puede proponer un algo más interesante de diseño para que no se vea tan igual a lo de arriba, tan simétrico. ¿Listo? Y mirar mucho la parte de color. Hay que mirar muchísimo esa parte de color porque realmente no está funcionando. Hay cosas bastante buenas, positivas, pero creo que la pieza definitivamente tendría que evolucionar. Jessica. Es interesante el manejo de fondo, ¿cierto? Yo diría que se vuelve muy
muy similar, muy monótono, cuando todos son del mismo tamaño, ¿no? De pronto HH es más grande, BB es un término medio, 3 es gigante, y como que se juega un poco más con el manejo de tamaños de fondo. ¿Listo? Interesante lo que estás haciendo acá con esta C, Cooper. La O, esta primera O debería estar mejor manejada, ¿no? Porque se ve un poco extraña allí, como que esto va en curva y esta O queda por allá rarísima. 1921 Black, me parece genial lo que estás haciendo allí. Genial. Ahora, de ahí hacia abajo, este serif antiguo podría ser y el personaje, pero entonces el personaje debería ir un poquito más arriba, por ejemplo. Hay que mirar la parte de color, ¿no? Y ojo porque yo diría que de este Barnham Brothers hacia abajo ya no hay diseño. Como que hay diseño del serif antiguo hacia arriba, cosas muy interesantes, y de ahí de abajo ¡fup!, desapareció la propuesta de diseño y lo único que existe son textos con un cambio de tamaño y un cambio de color. ¿Listo? Incluso este texto está muy grande. Este nació en 1879, podría ser más pequeño, unos 2-3 puntos más pequeño, y mirar qué se hace, ¿cierto? Si haces todo esto tan interesante, ¿por qué abajo no puedes seguir haciendo cosas brillantes, interesantísimas? Desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de propuesta, seguir jugando con la tipografía, ¿listo? Con el manejo de color. Bien, entonces ojo con eso. Jessica Alexandra. Vamos con Gileida. Bueno, Gileida, de acuerdo a los referentes que hay en plataforma, que hay en la plataforma y que además explicamos en el encuentro sincrónico, estamos bastante lejos de una buena propuesta de diseño, pero bastante lejos. Siento que hay un algo interesante con el manejo aquí del Rockwell, porque se juega un poco con la tipografía, de pronto con la ubicación de cada carácter, la ubicación espacial, más no se maneja de pronto algo interesante, de pronto con los tamaños, quizás con el manejo de color, quizás con la posibilidad de que, yo voy a suponer, de que esta K aquí se alargue y se lleve hasta el borde, ¿cierto? Este elemento, ¿cierto? Y se convierta en un espacio nuevo de diagramación, con el hecho de agregar algunos elementos, ¿no? Decíamos que se podían utilizar de todos modos uno que otro elemento básico como están los referentes, y utilizar esto. Creo que si tú explotas estos elementos vas a lograr algo más interesante. Esta tipografía, este texto está exuberantemente grande. Creo que pueden ser mucho más pequeños. Yo diría que más o menos por la mitad del tamaño, ¿cierto? O por lo menos a esta tipografía reducirle en unos 4 a 5 puntos. Jugar un poco más con ese Frank Hinman, ¿cierto? Creo que hay bastante por revisar definitivamente, pero bastante. Proponer mucho más, ir más lejos con el manejo, el juego tipográfico. Acuérdate que esta es una pieza de diseño tipográfico, donde hay que jugar mucho con eso. Revisa los referentes de nuevo, revisa los videos de observaciones, en fin. ¿Listo? Bastante buena esta pieza. Listo, esas son las observaciones. Chicas y chicos, quedo pendiente entonces de sus entregas finales. Buen transcurso de semana y seguimos en contacto.